Fue Raquel. Ella la mató para evitar que hablara. Tu madre tiene un video que inculpa a Rafael de un crimen que no cometió. Y me dijo que si seguía adelante con los planes de la boda, iba a llevar ese video a la policía para meterlo en la cárcel. Si no me crees, está bien. Pero puedes buscar ese video y darte cuenta que es cierto. Porque no eres capaz de abrir los ojos. Eres el hijo de una asesina. ¿Y si compruebo que es inocente? Hazlo. Busca una prueba que la libere de culpas. Mientras yo voy a invertir todo mi tiempo en meterla a la cárcel por el resto de su vida. Escúchame bien. Creo que Raquel me va a despedir en cualquier momento. Ya no voy a estar aquí para protegerte. Pero quiero que sepas que Adriano va a venir por ti y yo haré todo lo que pueda por ayudarlo. Ay, señora Raquel. Son unas cartas. En ellas, particularmente en esta, Juan Carlos, tu padre, o quien te crió, deja ver que teme por su vida, teme que Raquel le haga algo. Tal vez ella mató a su exmarido. A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que mi mamá hizo qué? Estoy esperando a un hijo de Eduardo. ¿Hasta cuándo vas a seguir odiando, mamá? Hasta que de una vez por todas estés del lado de tu madre. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasó con Melania, mamá? Melania, mi hermano me contó todo. Tú no te puedes ir de aquí, de la casa. Puedo y debo, Jorge. Mira, yo te puedo llevar a donde tú me digas. No es necesario. Viene un taxi por mí. Llegué sola aquí a esta casa cuando tenía 20 años. Y sola me iré. Melania, ¿qué pasó? Yo no puedo entender. Mis años sirviendo a su madre tuvieron su ciclo cuando murió don Leónidas. Su madre y yo ya no compartimos la misma visión de las cosas. Ni de Valentina. Melania, ¿tienes a dónde ir? No. Pero he ahorrado lo suficiente y voy a tener una nueva vida. Eso voy a hacer. Por favor, cuenta con nosotros siempre. Pídenos lo que necesites siempre. Sí. Gracias, Eduardo. Siempre tuve claro que yo no pertenecía a esta familia, pero los he querido como mis hijos. Fue bonito verlos crecer y convertirse en hombres. Gracias, Melania. Gracias por habernos cuidado tanto. Y por haber cubierto nuestras travesuras de niños. Nunca te vamos a olvidar. Hasta siempre, muchachos. No. Señor gobernador, lo esperan en la sala de prensa. Ya voy. Acompáñeme, por favor, porque necesito explicarle unas cosas. Claro. Mi amor. ¿Estás segura que no van a venir ahorita? No, conozco perfectamente los movimientos y horarios de esta gente, no te preocupes. Seguramente aquí hay algo. Están los documentos que mi papá guardaba con mucho cuidado. Es que todo esto me parece muy estúpido. Lo que Blanca y Adriano están buscando desde hace muchos años. ¿Por qué tu papá los guardaría aquí? Pues porque este es el único lugar donde podrían estar seguros. Mi amor. Mi amor, no te preocupes por mí. Sé que no quieres que salga más lastimada, pero esta es la única forma en la que todos vamos a poder seguir adelante. Gracias. Siempre, pese a todo, me has apoyado. Te lo debo. Tú no me debes nada. Tu amor es lo único que me ha podido salvar. Bueno, mejor hay que apurarnos, porque si no va a regresar la secretaria y... Mira. Aquí hay algo.
Rafa, te tienes que ir hoy mismo. ¿Pero qué dices? ¿A dónde voy a ir? Blanca, Simona y Hugo están vivos. Eso no puede ser. Si yo mismo vi en las noticias que estaban diciendo... Sí, están vivos. Y tú te tienes que esconder. Tienes que ir con ellos. ¿Por qué? Si yo no hice nada. Bueno, Rafa, ahora no puedo contarte con detalle. El video y las fotos que Raquel tiene de ti y de Simona, pronto van a caer en manos de la policía y te tienes que esconder. Prima, tú sabes que nosotros no matamos a ese hombre. Ay, lo sé, Rafa. Pero ustedes se deshicieron del cuerpo y eso los hace cómplices. Te tienes que esconder hasta que se compruebe la culpabilidad de Raquel. ¿Estás segura de que Simona y Hugo están vivos? Sí, Mariana los salvó. Simona está viva, primo. Puedes hacer las cosas bien. Simona está viva. Parece que eso es lo que Adriano necesita. La investigación sobre la muerte de Juan Carlos León. ¿Y por qué no te alegras, mi amor? Es lo que estábamos buscando. Sí, claro que me da gusto, pero en el fondo tenía la esperanza de que mi padre no hubiera participado en todo esto. Te dije que no iba a ser fácil, Catalina. Tal parece que desde hace mucho tiempo fue una marioneta de Raquel. Lo siento mucho. Yo también. Finalmente mi padre sí se merecía todas las humillaciones que tuvo. Era tan culpable como Raquel. Tenemos que hacer creer a Raquel que Lila ya finalmente sí quiere reunirse con ella. Mariana me dijo que han buscado a esa mujer por cielo, mar y tierra. Bueno, antes hay que esperar que Catalina y Ramón hagan su parte del trabajo, Karina el suyo, y tú tienes que aprovechar para descansar. Así que me voy para que lo hagas. Adrián, antes de que te vayas, tengo que contarte algo más. Deja descansar tu mente. Es que te lo iba a decir antes, pero llegó Eduardo y nos interrumpió. Estuve revisando las cartas de Juan Carlos, pero él solamente está hablando de un hijo. En muchas ocasiones le está diciendo a Raquel que se quiere llevar a su hijo. Salvar a su hijo es como si no existiera nada más que uno. Bueno, sí. Quizá tal vez Jorge aún no nacía y ahora sabemos que solo tenían a Eduardo. Sí, de hecho pensé lo mismo, pero ve. Ve la fecha de la carta. Jorge ya había nacido. Pues sí. Es muy extraño. No entiendo por qué habla de salvar a un hijo si tiene dos. Sí, tienes razón. Va a haber que revisar eso con más detenimiento. Bueno, ahora voy a ver a Cristóbal. Deséame suerte. No te preocupes, todo va a salir bien. Descansa. Tú también. ¿Quién será? No sé. ¿Y esa señora? ¿Y si Raquel Altamira por fin nos encontró? No, Huguito, tranquilo. Espérate. ¿Quién es? Somos nosotros, Simona. Rafael, Karina. Huguito. Ay, Simona. Ay, no sabes cuánto te extrañé. Yo también. ¿Cómo nos encontraron? No te preocupes, fue Blanca, tu hermana, quien nos mandó. Todo está bien. Qué bueno que vinieron. Ya no estábamos sintiendo muy solos aquí. Estoy muy contento de que estés viva. Rafael. Tu madre tiene un video que inculpa a Rafael de un crimen que no cometió. Y me dijo que si seguía adelante con los planes de la boda, iba a llevar ese video a la policía para meterlo en la cárcel. Si no me crees, está bien. Pero puedes buscar ese video y darte cuenta que es cierto. 89 archivos. A ver, ¿cuál puede ser? Jorge. Pues claro, no puedo ser yo.
Eduardo. Nada. Cristóbal. Tampoco. A ver qué puede ser. Valentina. Valentina. Veamos entonces. Hola Catalina, ¿cómo estás? Con muchas ganas de verte. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Siéntate, Cristóbal. Todos queremos que las cosas salgan de la mejor manera posible, aunque no es fácil. Que no es fácil, no entiendo. Abrir los ojos, Cristóbal. Darse cuenta que todos hemos vivido en una mentira. Y no solo tú y tus hermanos, yo también con mi padre. A ver, Adriano, ¿qué pasa? Cristóbal, tú eres un hombre muy bueno y has sufrido bastante. Mereces ver esto antes que nadie. ¿Qué es esto? Aquí están las pruebas de que Raquel es la asesina de su marido, Juan Carlos León. El hombre que te crió como un padre. Además de las cartas que te di, está el primer informe de la policía. Un informe que mi padre tenía guardado y que inculpa a Raquel Altamira. Hola, tía. Soy yo, Eduardo. Quiero decirte que Melania ya no está, pero yo voy a cuidar de ti. ¿Quién te hizo esto, tía? Si tú solo pudieras hablar y decirme la verdad. Blanca dijo que fue mi madre, pero yo necesito confirmarlo. No sé, me niego a creer que ella sea el monstruo que todo el mundo dice. Dime que mi mamá te ayudó. Ella se hizo cargo de tu bebé cuando tú no pudiste ser capaz. Ella fue la que salvó a Cristóbal para que no estuviera lejos de esta familia, ¿o no, tía? No fueron de ese modo. No dudes de mis intenciones. Soy tu madre. Soy la persona que más te ha querido.